Buenas tardes, señores estudiantes. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué mira en la pantalla, por favor? El método utilizado para medir la Ok, ya, eficiencia laboral. gracias. Vamos a esperar unos minuticos que entren los demás estudiantes, ¿no? Muy buenas tardes, señores estudiantes. Muy buenas Buenas tardes, tardes, ingeniero. ingeniero.
Ingeniero. Vamos a comenzar la clase. Si no se me escucha, me dicen, ¿no? Igualmente, si hay preguntas, me las hacen. En la clase pasada habíamos quedado con respecto al porcentaje de compactación, en la cual decíamos que nosotros controlábamos ya en la vía si alcanzábamos o no alcanzábamos la densidad especificada mediante un porcentaje de compactación, donde le correspondía al 100% al valor que nos daba en el laboratorio. Que para ello necesitábamos un ensayo de campo y un ensayo de laboratorio. Un ensayo de campo y un ensayo de laboratorio. Este porcentaje de compactación nosotros lo aplicamos directamente. Ojo a lo que voy a decir, que en la práctica no se hace, pero ya van a ver ustedes la importancia. Siempre y cuando el retenido del tapiz número 4 del material que llevan al laboratorio sea igual al retenido del tamiz número 4 de la muestra que ustedes sacan del hueco, en el caso de que hayan ustedes hecho el ensayo del cono hilare. Vuelvo y repito, para poder aplicar esta ecuacioncita que ustedes ven ahí, o sea, este porcentaje de compactación, se lo aplica directamente la fórmula que ustedes ven, siempre y cuando los retenidos del tamiz número 4 del material que llevan al laboratorio y el retenido del tamiz número 4 del material que sacan del hueco sea el mismo. De lo contrario, si son diferentes, hay que hacerle una corrección a la densidad de laboratorio. Y van a ver la importancia de hacer esa corrección. Van a ver la importancia. Aquí, bueno, les voy a indicar porque no se ve bien, no se ve muy bien la diapositiva, ¿verdad? Esto nos permite a nosotros hacer la corrección de la densidad de laboratorio. Entonces vamos a utilizar dos gráficas, una gráfica en la parte superior y una gráfica en la parte inferior. El procedimiento es exactamente el mismo. El procedimiento para hacer la corrección es exactamente el mismo. La primera gráfica la vamos a utilizar cuando el material del laboratorio pase en su totalidad el tamiz número 4. O sea, cuando ustedes llevan la muestra al laboratorio y la tamizan por el número 4, esa muestra tiene que pasar en su totalidad, ¿verdad? En su totalidad. Pero como están haciendo corrección, y la corrección es porque el retenido del número 4 de la muestra que sacan del hueco no es la misma, entonces por eso están haciendo la corrección. Entonces habrá un porcentaje de retenido del número 4 de la muestra que sacan del hueco. Entonces en base a eso vamos a hacer la corrección. Entonces, ¿qué tenemos en las ordenadas? En las ordenadas tenemos la densidad del laboratorio, ¿verdad? Densidad seca. En las abscisas tenemos porcentaje de partículas de agregado grueso, o sea, hace referencia al retenido del tamiz número 4. Hace referencia al tamiz número 4, al retenido. Y acá tenemos el peso específico Boole del agregado grueso, o sea, del retenido número 4. Entonces, vamos a corregir. ¿Por qué corregimos? Porque el retenido del tamiz número 4 de la muestra que llevé al laboratorio y el retenido del tamiz número 4 de la muestra que saqué del hueco es diferente. Es diferente. Voy a utilizar esta primera gráfica cuando el material del laboratorio pasa en su totalidad el número 4. Pasa en su totalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que en el terreno hubo un retenido del número 4. Por eso estoy haciendo la corrección. Entonces, aquí en las ordenadas, donde dice densidad seca máxima,
voy a colocar los valores del laboratorio. ¿Qué valores del laboratorio? La densidad que obtuve, ¿verdad? O sea, la del Proctor modificado en este caso. El valor que me dio, la densidad del laboratorio. O sea, la que me dio el Proctor. ¿Qué retenido hubo en el laboratorio? Del número 4, 0. Por eso estamos aplicando esta gráfica, porque dice pasa en su totalidad el número 4, entonces el retenido fue 0. Entonces pongo aquí el otro puntico 0 y el valor de la densidad. Me da un punto. Lo voy a llamar punto A. Punto A. Hago un ensayo de laboratorio, el peso específico de ese retenido número 4, o sea, de las partículas gruesas, y lo ubico aquí. Punto B. Uno de estos dos puntos, A y B. Los uno. Luego tomo acá el retenido del número 4 de lo que saqué del hueco, o sea, de lo del terreno, de lo del hueco. Pongo el valor, subo, intercepto la línea y me voy en horizontal y aquí obtengo la densidad corregida del laboratorio. Entonces, fíjense, el Proctor me había dado este valor, ahora lo corrijo y me da un valor mayor. Me da un valor mayor. Me da un valor mayor. Vuelvo y repito, ¿cuál es el procedimiento? Esta gráfica la voy a utilizar cuando el material que llevé al laboratorio pase en su totalidad el tamiz número 4. ¿Verdad? Y si estoy corrigiendo porque lo que saqué del hueco tiene un retenido del tamiz número 4. ¿Verdad? Tiene un retenido. Entonces los retenidos son diferentes. En el 1 es 0 en el laboratorio y en el terreno hay un valor. Entonces eso me manda a corregir la densidad del laboratorio. ¿Cómo corrijo? De la siguiente forma. Ubico la densidad del Proctor aquí. Y me dice que el retenido es 0, entonces este es el punto 0 y el valor de la densidad. Esas son las coordenadas, me da el punto A en este sitio. En el laboratorio tengo que hacer otro ensayo de laboratorio, que es el peso específico Boole del agregado grueso, en este caso del número 4, retenido del número 4, y lo ubico aquí. Aquí está la escala de los valores, el peso específico Boole del agregado grueso. Ubico el valor y lo voy a llamar punto B. Uno de esos dos puntos. Trazo la línea. Ubico aquí el retenido del número 4 del terreno, del que saqué del hueco. Intercepto la línea y me voy en horizontal y obtengo la densidad corregida. Fíjense que se incrementó. Fíjense que se incrementó. Ahora sí vamos a ver la importancia. Vamos a ver la importancia. ¿Qué pasa si este valor es menor o es mayor? Si el valor es menor, este valor es mayor. Si este valor es mayor, como está dividiendo, este valor es menor. Entonces, ¿qué puede suceder? ¿Qué conclusión sacamos? Que si no hacemos la corrección, fíjense, tomaríamos este valor más pequeño, lo dividiríamos por ese valor, entonces el porcentaje de compactación me da un valor más grande. O sea, que estaríamos aceptando algo que no cumple. Se estaría aceptando algo que no cumple, ¿verdad? Fíjense si lo dividimos por este valor que es mayor. Si lo dividimos por el valor que es, por el corregido, entonces este porcentaje va a cambiar, va a disminuir. Entonces no estaríamos por qué aceptar ese valor. ¿Sí me entienden? ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, como conclusión, si no se hace la corrección, yo puedo estar aceptando algo que no cumple. Y esto en la práctica no lo hace. En la práctica no lo hace, pero fíjense la importancia. Fíjense la importancia de hacer la corrección. Otro ejemplo. Aquí, otro ejemplo. Esta gráfica,
que lleva el mismo procedimiento, es el mismo procedimiento, pero cuando hay retenido del número 4 en el laboratorio, o sea, el material del laboratorio pasa a través del tamiz 3/4, pero eso quiere decir que va a haber un retenido del número 4. Entonces, utilizo este procedimiento que lo van a ver, es el mismo. Entonces, ubico lo que sería aquí el punto A, va a estar aquí, ¿verdad? Va a estar aquí. Entonces, cojo la densidad del laboratorio, cojo el retenido del laboratorio, del número 4, y ubico el punto C aquí. O sea que este se vendría a ser como el A de acá, como el A de acá. Lo que pasa es que acá tiene 0, porque pasa en su totalidad el número 4 en el laboratorio. Entonces, punto C. Hago el ensayo de peso específico Bull del agregado grueso, punto B. Uno de esos dos puntos, tal como hice aquí. Uní A con B, ahora voy a unir acá C con B. Y prolongo hacia el cero de las abscisas. Prolongo y acá ubico el retenido del número 4 del terreno, del que saqué del material del hueco. Intercepto la línea y me voy acá. Y este es el valor de la densidad corregida. Fíjense lo que sucedió. Antes era este valor, un valor mayor. Ahora corrigiéndolo, me da menor el valor de la densidad del laboratorio. Entonces, ¿qué pasa? Analicemos. Si ese valor es menor y lo divido entre ese valor menor, este porcentaje aumenta. Aumentaría este porcentaje si hago la corrección. Entonces, ¿qué quiere decir? Al no corregir, que de pronto estoy aceptando algo que no cumple. ¿Verdad? Perdón, estoy todo lo contrario. Este valor al corregirlo es menor, entonces este valor aumenta. Entonces, si no hago la corrección, estaría rechazando algo que cumple. Estaría rechazando algo que cumple. Entonces, fíjense la importancia de hacer la corrección. Vuelvo y repito, en la práctica no he visto que lo hagan esto. No he visto. Pero la importancia de hacer la corrección. Seguramente porque no tienen los gráficos o no saben cómo hacerlo o por la pereza de hacer otro ensayo, que es este de aquí, el peso específico Bull del agregado grueso. ¿Quién no ha entendido, por favor? ¿Alguna pregunta? Este procedimiento se lo encuentra en las normas INB. Sí, en las normas. Todo esto está en las normas. ¿Sí me entendieron la importancia? Entonces, la importancia está que muchas veces se puede estar aceptando algo que no cumple. O lo contrario, se puede estar rechazando algo que cumple por no hacer la corrección, ¿verdad? Fíjense, en el primer caso, yo estaba aceptando algo que no cumplía. Y acá, en este caso, estaba rechazando algo que sí cumplía. Pero yo no lo he visto que lo hagan esto. No lo he visto. Simplemente hacen la curva Proctor, hacen el ensayo de campo y sacan él. Directamente se van a la fórmula. Directamente y sacan el porcentaje. Directamente. ¿Alguna pregunta? Algo que no hayan entendido. Profe, yo tengo una duda acerca del ensayo del cono y la arena. Cuando Sí, hacíamos el hueco, el agujero, sí, profundizábamos el hueco, sí, eh, ese material lo pesábamos, pero a ese sí. material que nosotros pesábamos le debemos de quitar el retenido del tamiz número 4. No, quiere decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que les quiero decir? Que al hacer la corrección, ¿por qué se hace la corrección? Porque la muestra que llevó al laboratorio no es representativa. No es representativa, o sea que la muestra difiere con lo que llevó a la vía, ¿sí me entiende? Por eso se comparan. Se aplica directamente esta fórmula cuando los retenidos del material que llevó al laboratorio y el retenido que sacó del hueco del número 4, ¿verdad? Al comparar los números 4 son diferentes, por eso hace la corrección. Si fueran iguales, entonces no hace la corrección, va directamente a la fórmula. Eso es lo que le quiero decir, que la muestra que llevó al laboratorio no es representativa, entonces hay que hacerle una corrección. ¿Está claro? Sí, ingeniero.
Verá, entonces, regresémonos un poquito. Aquí tenemos, ¿verdad? Usted está extrayendo este material, ¿verdad? Este material. Este es el del terreno, por llamarlo así, el del terreno. Entonces, para que sea representativo, ¿verdad? Usted tuvo que haber llevado al laboratorio un material representativo de lo que está utilizando aquí, en esta capa. ¿Y cómo lo hace o cómo se da cuenta que es representativo o no? Tamizando por el número 4. El retenido del número 4 de este material que saca debe de ser igual al retenido del número 4 del que llevó al laboratorio. Si son iguales, quiere decir que la muestra es representativa, entonces va directamente a la fórmula. Si son diferentes, tiene que hacer la corrección a la densidad que le da el producto, por no ser representativos. ¿Entiende? ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Esa ya la da la gráfica, ¿no? Aquí está. La gráfica esta ya la da, ¿no? Lo importante es tener la gráfica, ¿no? Y que sea original, porque si es una fotocopia, de pronto cambia, ¿no? Cambia la escala, ¿no? Ese es el peligro. Esto ya está, mejor dicho, ya está a escala, todo esto. Una pregunta, ingeniero. Sí. ¿Y el porcentaje de compactación en la física? O sea, ¿qué representa? O sea, mayor porcentaje de compactación es la utilización de agua o cómo sería? No. El porcentaje de compactación a usted le garantiza que usted ha densificado bien la capa. A usted le van a exigir a usted siempre un porcentaje de compactación. ¿De quién? De la del Proctor, ¿verdad? Regresémonos a la curva Proctor. Ya. ¿Qué quiere decir? Esta es la curva Proctor del material, sea base o de subbase, o de la subrasante, de un material, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo esta curvita? Que usted va a alcanzar este máximo de densidad, este máximo, ¿ok? ¿Qué lo logra en el terreno colocándole esta humedad? Con esta humedad que le dé al material en el terreno y con un equipo adecuado de compactación, usted va a alcanzar este máximo. Pero la especificación le va a decir un mínimo. Usted este máximo, dependiendo la capa, le va a exigir de un mínimo de aquí para arriba. De un mínimo de aquí para arriba, ¿verdad? Si aquí le dio por decir 2.000 kilogramos por centímetro cúbico, entonces de ese 2.000 kilogramos por centímetro cúbico le van a exigir por decir el 98% o el 95% o el 90%, ¿verdad? Dependiendo de la capa. Entonces el 100% es este máximo. El 100%. Usted con la formulita lo que hace es una regla de 3. Lo que hace es una regla de 3, no más. Aquí la tiene. Vea, el 100% le corresponde al valor del laboratorio. ¿Cuánto le corresponde a la densidad de campo? La que encontró, por decir, con el cono y la arena. Aquí tiene el valor. Entonces, a usted le va a decir la especificación. Si es una base, usted como mínimo me va a alcanzar, por decirle un número, el 98% del Proctor modificado. Al decirle el 98% del Proctor modificado, ya le está diciendo que la curva Proctor tiene que ser con el Proctor modificado, ¿verdad? Hace su curva, lee ese valor del máximo y ese es el resultado de aquí. Hace el cono y la arena, por decir, y este es el valor de aquí. Y saca el porcentaje de compactación. Entonces lo tiene que comparar ese porcentaje que le dio aquí con el de la especificación. Le está diciendo que es mínimo. El mínimo que debe de cumplir, por ejemplo, le dice el 98% de este valor. El 98% de este valor. Entonces lo compara, el que le da con el de la curva Proctor. Entonces ahí se fija
si cumple o no cumple, si le dio por encima de 98 o le dio por debajo. Ese es el porcentaje de compactación. Sí, Eso es lo que presidente, debe de controlar usted en cada caso. ingeniero, y precisamente esa es mi pregunta. O sea, por ejemplo, si me da alto, ¿qué debo de hacer? Si me da bajo, No, ¿qué si debo le de da hacer? alto, ojo, si le da alto, dígale muchas gracias, he hecho bien, siempre y cuando no sea el material expansivo. Ahora les explico lo de qué pasa con el material expansivo. Para suelos granulares, ojalá le dé más del mínimo. Para suelos granulares, ojalá le dé más del mínimo. En suelos expansivos no, que ahora les voy a explicar. Si le dio menos, ¿qué quiere decir? Que densificó mal, que hay problemas, que tiene que alcanzar por lo menos el mínimo. Pero ya les hago ver que de pronto si le da menor de ese porcentaje y si no hizo la corrección puede estar rechazando algo que cumple o puede estar aceptando algo que no cumple. Y ahí la importancia de hacer la corrección, porque aquí está, vea, el valor del laboratorio, que es el que estamos corrigiendo. Nosotros estamos corrigiendo es la densidad del laboratorio, ¿verdad? Si este que era antes pequeño y luego le da más grande, al hacer la corrección, este valor va a cambiar, le da más pequeño. Si no hacía la corrección, de pronto estaba cumpliendo con el mínimo, pero al hacer la corrección le da por debajo del mínimo, o sea que está aceptando algo que no cumple. O lo contrario, con el otro ejemplo que le puse. Si este le aumentaba al hacer la corrección, ¿verdad? Perdón, si este le disminuía al hacer la corrección, entonces este valor le va a aumentar. Si no le hacía la corrección, este porcentaje de pronto no cumplía con el mínimo y lo estaba rechazando algo que cumplía. Porque al aumentarle este valor, al disminuirle, perdón, este valor, esto le incrementa. ¿Sí me entendió? Sí, ingeniero. Vale, Ok. muchas gracias. Pregunten todo lo que quieran, ¿entienden? Pregúntenlo. Y es difícil que entiendan porque no estamos haciendo los laboratorios. Porque a mí me gusta cuando se está en la presencialidad ir la teoría con los laboratorios, parejo, para que lo entiendan. ¿Ok? Pregunten lo que quieran. Entonces quiero que quede como conclusión de esto la importancia de hacer la corrección. La importancia. Vuelvo y repito, de pronto ustedes están aceptando algo que no cumple o lo contrario, rechazando algo que sí cumple. Porque vean, aquí están cambiando las densidades al corregirlas. Las densidades del laboratorio las que da el propio. Aquí están corregidas ya. Sigamos. Ok. Ahora sí vamos a ver lo que es densidad y humedad de equilibrio. Más que todo esto es aplicable para suelos expansivos que tienen problemas de expansión. Para suelos con problemas de expansión. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es la densidad de equilibrio? La densidad de equilibrio es la que se alcanza a través del tiempo, ¿verdad? La que se alcanza a través del tiempo, ya sea porque pasó el tráfico y la siguió densificando, o ya sea porque en un suelo expansivo succionó agua y se expandió. Entonces, después de un tiempo, esa densidad ya no cambia, ¿verdad? Ya se pone estable, por decirlo así. Y para alcanzar esa densidad de equilibrio, hubo necesidad de que tenga una humedad de equilibrio, ¿verdad? Siempre y cuando haya un buen drenaje, que me permita de que no esté cambiando el drenaje. Se hace referencia a la humedad de equilibrio a una humedad, perdón, a una humedad que no tenga flujo, que ya está en reposo. Esa es la humedad de equilibrio, la cual me permite alcanzar la densidad de equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Lo correcto es de que yo no espere a que se dé a través del tiempo. Eso es lo correcto. Lo correcto es de una vez lograrla en construcción, esa densidad de equilibrio. En construcción, alcanzar esa densidad de equilibrio. ¿Con qué fin? Con el fin de que simplemente se obtengan los mínimos cambios, ¿verdad? Volumétricos, ya sea por densificación o ya sea por que el suelo, en caso de los suelos expansivos, ha succionado agua y se expandió. Entonces, de una vez lo logramos
en la construcción. En la construcción, cuando estoy construyendo la capa, voy a lograr esa densidad de equilibrio. Y no me espero a que se ocurra esto a través del tiempo, ¿verdad? Lo cual de pronto en un suelo expansivo me puede causar muchos problemas. Y ya lo vamos a ver. ¿Ok? Bueno, un segundito, por favor. ¿Quién no ha entendido, por favor, qué es la densidad de equilibrio? ¿Ah? Díganme, ¿qué es la densidad de equilibrio entonces? Es la que se alcanza a través del tiempo, ¿verdad? A través del tiempo. Pero eso me puede causar problemas. Entonces, para evitarlos, ¿qué hacemos? La alcanzamos de una vez en construcción. De una vez, cuando estemos construyendo la capa, alcanzamos esa densidad de equilibrio. ¿Cómo la voy a lograr esa densidad de equilibrio? Con una humedad que se llama humedad de equilibrio. Esta teoría es más aplicable a suelos expansivos. Aquí se van a dar cuenta que en suelos expansivos no es conveniente densificarla demasiado, ¿verdad? No es conveniente. Cuando se habla de densificación se cree que porque se compacta hartísimo y alcanzó un porcentaje elevado de compactación, ¡oh, qué rico! Eso qué rico para suelos granulares, pero no para suelos expansivos. Ojo a eso, no para suelos expansivos. Porque si la compacta demasiado, ¿qué ocurre? Que cuando chupe agua, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar a ese suelo? Se expande. O sea, cambia su peso volumétrico, cambia la densidad. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que hacemos? En construcción, de una vez le damos esa densidad de equilibrio, para que cuando chupe agua, ya no se expanda demasiado, sino que sean los mínimos cambios, ¿Y por qué no chupa más agua? Porque ya lo densifique con harta agua. Ya le di la agua suficiente para que luego no me cause problemas. ¿Está claro? Entonces, la teoría que les voy a enseñar es más que todo para suelos expansivos. Bueno, ¿quién se ideó esto? De la densidad de equilibrio y humedad de equilibrio. El primero que se la inventó fue el ingeniero McDowell, un gringo, ¿verdad? Descubrió esto de la densidad de equilibrio y la humedad de equilibrio. ¿Qué es lo que hizo él? En primer lugar, tomó varios pavimentos en buen estado y con buen drenaje y que llevaban muchos años, no sé cuántos, bien construidos, que él suponía que en ese tiempo esos pavimentos ya habían alcanzado la densidad de equilibrio y la humedad de equilibrio. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, este gringo, el ingeniero McDowell, escogió varios pavimentos, no sé cuántos, tuvo que haber cogido muchos, ¿verdad? En buen estado y con buen drenaje. ¿Por qué digo buen drenaje? Pues para obtener las condiciones de humedad de equilibrio. Con buen drenaje, ¿verdad? Y que llevaban ya bastante tiempo de construidos, donde él suponía que ya habían alcanzado la densidad de equilibrio. ¿Qué les hizo a esos pavimentos ya construidos? ¿Verdad? Hizo unos apiques, ¿verdad? Averiguó ese material, la densidad máxima, o sea, hizo un proctor modificado a ese material que sacaba de esos pavimentos, hizo el proctor y averiguó la densidad máxima. Y a ese mismo material le averiguó la densidad suelta, ¿verdad? Y relacionó esos valores de densidad máxima que le daba el proctor y de densidad suelta que le daba el mismo material. Y le hizo, por decir, un ensayo de cono y la arena y supuso que esa era la densidad de equilibrio que ya había alcanzado a través del tiempo. Entonces puso esos valores,
¿verdad? Esos valores de la densidad de equilibrio, relacionando la densidad máxima y la densidad suelta, la puso en la fórmula de mecánica de suelos de razón de compactación. Relacionó esos dos extremos de máxima y en estado suelto la razón de compactación, ¿verdad? A todos esos pavimentos, ¿qué les averiguó? Les averiguó estos datos, ¿verdad? Les averiguó la densidad máxima, les averiguó la densidad de campo, y los relacionó aquí. Sacó que esos pavimentos le arrojaron esta ecuacioncita. Al reemplazar los valores aquí, dijo, razón de compactación en servicio, o sea, de los pavimentos, sacó esta ecuación, le dio esta ecuación, donde lo relacionó con la densidad suelta, ¿verdad? Este valor de la razón de compactación en servicio la reemplazó en la fórmula general. Reemplazó este valor aquí, razón de compactación, este valor lo reemplazó por este que le dio de acuerdo a los datos que obtenía de los pavimentos. Y reemplazó la densidad de equilibrio. Al reemplazar en la fórmula, la densidad de equilibrio es igual a razón de compactación dividido entre 100, que multiplica entre estos estados el máximo, o sea, la que le da el productor y la que le da la densidad suelta. Esta es la fórmula general para encontrar la densidad de equilibrio. La densidad de equilibrio, ¿verdad? Aquí la razón de compactación la reemplaza por la fórmula, esta, lo que le dio, no por la fórmula, sino por los datos que le dio de lo que obtenía en el campo. Lo reemplaza aquí y esta es la fórmula general. Entonces, según el ingeniero Chester McDowell, la densidad de equilibrio se logra, ¿verdad? Se logra mediante la razón de compactación, que es este valor que le dio en servicio, y entre los dos estados, el máximo de densificación y en estado suelto. Esta es la fórmula general. ¿Ok? Entonces, según el método de Chester McDowell, para encontrar la densidad de equilibrio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer la curva Proctor y obtengo este valor. Y tengo que hacer que la densidad suelta. La densidad suelta. Pero la densidad suelta la voy a hacer de dos formas, dependiendo del material. Si es para material grueso, lo hacen común y corriente, el que conocen ustedes. Cogen un molde de determinadas dimensiones, lo van colocando en estado suelto, la compactan en 3 capas, y cada capa lo chuzan con una varilla, le dan 25 chuzones, y le averiguan la densidad suelta de esa forma. Eso tienen que haberlo visto ustedes en materiales. Eso para el material grueso. Para el material fino, si es material fino, aquí se la complicó el gringo. Aquí se la complicó el gringo. Y para el material fino, primero tenía que hacer el ensayo de contracción. Si se acuerdan, la galletita del ensayo de contracción, y a esa galleta tocaba encontrarle la densidad suelta, o sea, peso sobre volumen. O sea que se la complicó, porque le metió ahí el ensayo de contracción. ¿Verdad? Bueno. Hasta ahí obtenemos la densidad de equilibrio según este gringo. Para la humedad de equilibrio, ¿cómo la consigue esa densidad de equilibrio? Con una humedad de equilibrio. Entonces, a la curva Proctor le tiene que sacar la curva de saturación, 100% de saturación. Una vez que haya obtenido en el laboratorio la curva de saturación de 100%, traza una paralela, se va en paralela y la hace pasar por el punto máximo. O sea, esta es la paralela. Se entra con el valor de la densidad de equilibrio que la encontró con esta fórmula. Con esta fórmula. Toma el valor aquí, se va en esta forma, intercepta la línea paralela y baja. Y esta es la humedad de equilibrio. Esta es la humedad de equilibrio. O sea que con esta humedad me garantiza que yo puedo obtener esta densidad de equilibrio. Entonces, fíjense lo importante. La de humedad de equilibrio es mayor que la humedad óptima.
es mayor que la humedad óptima. Y fíjense que la densidad de equilibrio es menor que la máxima. Entonces, para este suelo expansivo no es conveniente llevarla hasta el máximo. No es conveniente, porque si la densifican con este valor, ¿qué va a ocurrir? Que cuando chupe agua se expande, o sea, cambia el peso volumétrico. Problemas de expansión, cambia el peso volumétrico, se expande. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que hago? De una vez en construcción, le doy, no esta cantidad de agua, sino le doy más agua, que beba más agua el suelo, más. Más agua para alcanzar que esta densidad, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando chupe agua, ya tiene toda la que quiso, ya se le dio toda la que quiera, ¿verdad? Chupa agua, entonces esto va a cambiar mínimo, este cambio va a ser mínimo, ¿verdad? Este cambio va a ser mínimo. ¿Qué pasa si se hubiera densificado este valor? Como tenía esta cantidad de agua, ¿verdad? Y le llega agua, entonces va a chupar agua, va a chupar más, que al chupar agua se va a expandir bastante, se va a expandir, lo cual no es conveniente, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de hacer, sobre todo en el suelo expansivo, de una vez alcanzar este valor, de una vez, ¿verdad? Para que a futuro los cambios sean mínimos. ¿Qué no ha entendido, por favor? Según esta teoría de Chester-McDonald. O sea, que la densidad de equilibrio la calcula con esta fórmula. ¿Qué necesito para la fórmula? Necesito la curva Proctor para sacar el valor máximo. Y necesito la densidad suelta, que dependiendo si es grueso o fino, hago el ensayo de densidad suelta de acuerdo a unas normas indias. Y obtengo la densidad de equilibrio. ¿Cómo la logro? Ahora, ¿cómo obtengo la humedad óptima? Gráficamente. Él la obtuvo gráficamente. Trazando una paralela a la curva de saturación 100%, entra con el valor de la densidad de equilibrio que encontró en la fórmula, baja y obtiene la humedad de equilibrio. Como se pueden dar cuenta, es mayor que la óptima. Es mayor que la óptima. Él encontró la humedad, como se dan cuenta, de equilibrio de manera gráfica. De manera gráfica. ¿Qué pasa? Vienen otros investigadores. Vienen unos argentinos. Los ingenieros Celestino Ruiz y Roberto Santangelo. Dijeron, vamos a hacer la misma investigación que hizo el gringo. La misma investigación. O sea que tomaron en la Argentina varios pavimentos bien construidos, con buen drenaje y que llevaban muchos años, suponiendo que ya habían alcanzado la densidad de equilibrio. E hicieron lo mismo, pero ellos dijeron, si ese gringo se la complicó con la densidad suelta, porque si es suelo fino, toca hacer el ensayo de contracción y a esa galletica toca encontrarle la densidad suelta, ¿verdad? Nosotros no nos la compliquemos, dijeron. Hagamos lo mismo, pero nosotros relacionemos no la densidad de esa forma, la razón de compactación, no nos la compliquemos como se la complicó el gringo metiendo aquí la densidad suelta, sino que más bien metámosle otro parámetro, el límite líquido, que es más fácil. Si ustedes recuerdan, hacer un ensayo de límite líquido es más fácil que hacer un ensayo del límite de contracción, ¿verdad? Es mucho más fácil. Entonces, hicieron lo mismo, ¿verdad? Y la razón de compactación que les dio en servicio, les dio este valor. Pero ya metido el límite líquido, Al gringo ese le dio fíjense, pero le metió ¿qué? La densidad suelta, la cual se la complicó ahí. Acá es más fácil. El método de los argentinos le metieron el límite líquido. Y la razón de compactación la reemplazaron en la fórmula general, ¿verdad? Esta es la razón de compactación, como se pueden dar cuenta, relacionada con los dos extremos. Con los dos extremos de densidad máxima y densidad suelta. Y esta densidad suelta se la saca mediante unas fórmulas, ¿verdad? Mediante unas fórmulas, sin complicársela como se la complicó el gringo. ¿Ok? La humedad de equilibrio. ¿Cómo la encontraron? Dijeron, si ese gringo la hace gráfica, nosotros hagamos la numérica. Y sacaron la fórmula
para encontrar la humedad de equilibrio mediante esta fórmula. Donde la fórmula se pueden dar cuenta de que aquí está la densidad de equilibrio, acá está la densidad máxima y acá está la humedad óptima. Lo cual quiere decir que la humedad de equilibrio es mayor que la humedad óptima. Estas teorías son aplicables sobre todo para suelos expansivos. Aquí me está corroborando y luego lo corroboraremos más de que cuando se trata de un suelo expansivo hay que compactar con harta agua. Hay que compactar con harta agua para no densificarla demasiado, sino que hay que alcanzar esa densidad de equilibrio. Esa densidad de equilibrio. Fíjense que esto va corroborando a una investigación que hicieron los peruanos. Vean esta. Aquí tenemos las punteadas, Proctor modificado, y acá está el Proctor estándar de laboratorio. Y esta es una intermedia, una energía intermedia. Y las curvas continuas hacen referencia en el campo. Le dieron 24 pasadas, 12 pasadas y 6 pasadas. A un suelo arcilloso, un suelo expansivo. Y compararon a cuál curva se asemejaban más. Vean, coincidieron con la del Proctor estándar. Coinciden, vean. La parte derecha de la curva coincide. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que el Proctor estándar se compacta con mayor cantidad de agua que la del Proctor modificado, ¿verdad? Quiere decir que si utilizo una menor energía es porque no quiero que se alcance una gran densificación y con bastante agua. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? ¿Alguna pregunta, por favor? Estas son las fórmulas generales, ¿verdad? Estas son las fórmulas generales. Y aquí hay una tablita que los lleva de la mano. Esta es la de los argentinos. La de los argentinos. Que dependiendo de la granulometría, llamémosle caso A, caso B, caso C y caso D. El Envías toma el de los argentinos, pero un poquito modificado. Pero a la hora de la verdad, es una copia de los argentinos, ¿verdad? En el Envías le llama caso 1, caso 2, caso 3. Tiene 3 casos. Aquí tiene 4 casos, pero a la hora de la verdad es el mismo de los argentinos. Y aquí les dice todo lo que tienen que hacer. Haga un peso específico, haga un límite líquido, haga la curva Proctor, de acuerdo al índice de plástico que tenga el material, váyase por aquí o váyase por acá, váyase por acá o por acá, para calcular la densidad seca suelta. Aplique esta fórmula, ¿verdad? Y aplique esta otra para la humedad de equilibrio. Estas son ya las densidades de equilibrio, ya corregidas, ¿verdad? La que vieron ustedes la general, pero hay que hacer unas correcciones por el retenido del número 4. Cuando hacen el límite líquido, hay que hacer unas correcciones. Entonces, ¿qué es lo que primero se hace? Se hace la granulometría del material. Si la granulometría está dentro de este valor, váyase por aquí. Si la granulometría está dentro de este valor, váyase por acá. Si la granulometría está dentro de este valor, váyase por aquí. Si la granulometría está dentro de este valor, váyase por aquí. Lo va llevando de la mano a la fórmula general, ¿verdad? A la fórmula general con ciertas correcciones dependiendo del caso para la densidad de equilibrio y la humedad de equilibrio. Para todos los casos es la misma. El Envías, me lo van a averiguar, lo van a leer. Tiene 3 casos. Lástima que aquí no se ve muy bien. Caso 1, caso 2 y caso 3. El caso 1 dice, si el índice de plasticidad es igual a 10, siga estos pasos para calcular la densidad de equilibrio y la humedad de equilibrio. Si es caso 2, si el índice de plasticidad es igual a 5, váyase por aquí para calcular esa densidad y esa humedad de equilibrio. Si está en el caso 3, índice de plasticidad mayor a 5 y menor de 10, váyase por este caso. Para mí es copia de los argentinos, un poquito modificado simplemente, porque aquí también tiene en cuenta los índices de plasticidad. Pero aquí tenemos 4 casos. El Envías adoptó 3. Entonces, me gustaría que lo lean. Ya es responsabilidad de ustedes
si lo leen o no lo leen. Lo que quiero dejarles a ustedes es el concepto general. Es el concepto general de lo que es una densidad de equilibrio, lo que es una humedad de equilibrio y para qué se necesita. ¿Quién no ha entendido, por favor? ¿Alguna pregunta? Entonces pregunto, más que todo, esta densidad de equilibrio es aplicable para qué tipo de suelos? Suelos expansibles. Para suelos expansivos. Para suelos expansivos, ¿verdad? Esa densidad de equilibrio la debemos alcanzar a través del tiempo o en construcción. En En construcción. construcción. En construcción. Para eso tiene las fórmulas aquí. En construcción. ¿Y por qué tengo que lograrla en construcción? Para no tener problemas a través del tiempo. ¿Verdad? Porque si no la alcanzo en construcción, se puede densificar esa capa. Se puede densificar a través del tiempo. O se puede expandir si es suelo expansivo a través del tiempo. Entonces, para evitar eso, de una vez lo alcanzo en construcción, ¿verdad? Para garantizar los mínimos cambios volumétricos de ese suelo. Esa es la finalidad de la humedad y densidad de equilibrio. ¿Alguna pregunta más? Algo que no esté claro. O sea, profe, en conclusión, los suelos no expansivos toca trabajarlos con humedad óptima y Sí, por lo general sí, pero lo ideal, fíjense, correcta la pregunta. Usted puede alcanzar, vea. Aquí tiene suelos granulares. Porque hay caso A, B, C y D, ¿verdad? Usted también puede hacerlo para otro material, pero es más aplicable para suelos expansivos. En las capas de base y subbase, ¿verdad? Que no tienen problemas de expansión, hasta suelos finos que no tengan problemas de expansión, usted siga aplicando simplemente lo de la humedad óptima. Siga aplicando. Pero si ya se quiere ir a la teoría, pues puede recurrir a esto. Que a la hora de la verdad le va a dar muy semejante a la humedad óptima, ¿verdad? Esa humedad de equilibrio, le va a dar muy semejante a la humedad de equilibrio. Correcta la pregunta. ¿Alguna otra? Cuando veamos resistencia de los materiales, más adelante me van a entender más y van a comprender la importancia de la humedad de equilibrio. Porque la resistencia se calcula de diferentes formas si es material granular o es material expansivo. Ahí se van a dar cuenta. Ahí se van a dar cuenta que densificar un suelo expansivo demasiado es peligroso. Es muy peligroso y no se debe de hacer. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? Bueno. Bueno, señores estudiantes, como ya vamos a entrar a otro capítulo y a mí no me gusta, ¿qué le digo? Ahí revolver capítulos. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Los espero el próximo miércoles. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias por su presencia. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, profe. Hasta Muchas luego. gracias, ingeniero. Que esté muy bien. Gracias, Hasta luego. profe. gracias, ingeniero. Ok. Bueno.